Cortó cuando empezó la canción. Bien. ¿Cómo les va? O sea, ¿ratificás que estás asegurado y confirmado para el 2026 en Frente a Cano? Todavía no firmamos el contrato, pero sí. ¿Desautorizaban? ¡Qué silencio! Bien, siempre soy un jugador voluntarioso. A mí cuando me convocan siempre estoy dispuesto y bueno, nada. No hay botón de arrepentimiento. No, la verdad que estoy muy contento. De hecho, estaba hablando recién con Sole que me pasó lo mismo que a Luis, que he cometido el peor de los pecados de quedarme dormido con el aire acondicionado y me levanté con la garganta bastante castigada, pero realmente siempre es un gusto estar acá con ustedes y charlando de libros y poder difundir y hacer lo que más nos gusta, que es nada, hablar un poco de los libros y compartir lecturas y nada, que haya ese feedback también con las personas que escuchan el programa. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? Muy bien, sí. Y hoy con un autor que estuvo este año. Estuvo este año aquí cuando se hizo el Filba en Bahía Blanca. Estuvo Martín Coan en la ciudad y lo tuvimos en el estudio un rato larguísimo, porque había prometido, estuvo aquí, sí, había prometido que, se había comprometido, mejor dicho, a estar unos 15 minutos, pero al final le tuvimos que pedir tiempo claro, sí. ¿Ahí le pidieron que se callara? No, le tuvimos que pedir tiempo a Ariel Biagietti en Café por Medio porque se extendió hasta las 10:30 por ahí el programa con Martín Coan aquí en los estudios. Bueno, y ya nos habías adelantado que arrancamos o nos introducimos en la lectura de Coan con ni más ni menos que Bahía Blanca. Sí, en realidad a mí lo que me pasa vamos a leer el libro, vamos a comentar el libro, pero también la peli, porque el libro en realidad es de 2012, es un libro viejo, y a mí, como lo que estabas hablando recién, me pasa con Coan que a veces me interesan muchísimo más, no quiero decir que sus libros no me interesen, pero me interesan muchísimo más sus opiniones como intelectual, y lo puedo estar escuchando durante horas, y ese posicionamiento que tiene político, y haciendo un emparentamiento con el fútbol, me parece que es el Bielsa de la literatura, cómo explica todo, con ese rigor casi científico, y tiene que ver con la formación de Coan. Coan es profe, es un puaner, por llamarlo de alguna manera, es un profe de Puan, y es un crítico literario, y es una persona que eso se percibe en los textos, y por ahí sus textos no son, tal vez, fáciles de ingresar al principio, y con Bahía Blanca me había pasado eso al principio. Lo leí cuando salió el libro. A propósito de esto voy a hacer una pequeña digresión. El libro que recomiendo mucho, y la versión cinematográfica que también recomiendo mucho, aunque la de Caprotti es muy buena, creo que supera el libro, se llama La mirada invisible, que es el libro que le valió el Herralde a Coan en el 2007, que es de su libro Las Ciencias Morales. Esa película la recomiendo muchísimo, si tienen tiempo este verano o en las vacaciones para verla, porque da cuenta de una preceptora en el Colegio Nacional Buenos Aires en el año 1982, donde el colegio todavía está intervenido, o donde todavía los militares están infiltrados de alguna manera, y cuenta la historia de una preceptora bastante particular que, a manera de control de sus alumnos, va cruzando límites cada vez más peligrosos, y eso se le vuelve en contra. Es una película que recomiendo muchísimo, y me parece que era justo linkearla, porque es una de las películas que están buenísimas. El libro está tremendo. Va muy de la mano, ¿no? Digamos, ahí no hay, por lo menos de lo que recuerdo de la peli, que la vi bastante antes de leer el libro, es como muy fiel, ¿no? Sí. En el caso de Caprotti también pasa lo mismo con Bahía Blanca. Bahía Blanca, vamos metiéndonos ya en el libro concretamente. Sí, porque las películas Sole dijo que no te va a dar ni 5 bolillas. No. Ella va al libro. Yo voy al libro, sí. Obviamente. Igual le pasé el contacto de Caprotti porque Caprotti es un capo. Estuve hablando ayer con él un poco. Estuvimos charlando sobre la película, sobre aspectos de la película, y me parece muy valioso cómo da detalles sobre las cuestiones técnicas y por qué. A mí me sorprendió cuando vi la película. Vamos a contar la historia. Bahía Blanca, la novela de Martín Coan, nos cuenta la historia de un profesor que, con la excusa de venir a hacer un trabajo sobre Ezequiel Martínez Estrada, un trabajo de investigación, escapa de Buenos Aires
y se asienta en nuestra ciudad como hace cualquier docente que viene específicamente a hacer un trabajo de investigación. Durante el relato, Mario Novoa, así se llama este personaje, tiene una manera bastante singular. ¿Ustedes todos lo leyeron el libro? Sí. Sí. ¿Qué les pasó cuando leían el libro? ¿No les resultó por ahí un poco pesado? O no sé si pesado, pero la manera bastante singular de las descripciones, o como que el personaje tiene una manera bastante, el narrador, sí, como una cosa medio oscura, medio... Claro, a mí lo que me pasó que en una primera parte, digamos, como que se me hizo media larga la descripción de todo el tiempo de los movimientos minuto a minuto, hasta que, podemos decir, de mitad en adelante, bueno, ya la descripción empieza a tener otros objetivos, ¿no? De por qué era esto. Sí, claro, la ansiedad, ¿qué hay detrás de este personaje oscuro? Sí, como que por cuestión, cuando uno lo analiza más en la ficha por cuestiones técnicas, puede hacer como un quiebre en la novela en dos partes, de decir, bueno, la novela tiene una primera parte de omisión donde con tedio nos va contando el paso a paso de este personaje que llega casi con una mirada, no sé si extranjera, pero viene condicionado con una mirada de la Bahía Mufa, y no sé si tiene tantas ganas de empezar a recorrer Bahía Blanca, pero... después de un periodo de encierro en ese lugar, tiene obligado por conseguir los libros de Martínez Estrada, obligado por tener que investigar a la fuerza, porque él realmente lo utilizó de excusa, empieza a transitar la ciudad, se empieza a vincular desde la chica con la que lo atiende en el ciber, hasta con su vecino, hasta los personajes que rodean Bahía Blanca lateralmente. Y la mirada del personaje, o lo que nosotros vamos viendo de Bahía Blanca, va modificándose y el personaje se va profundizando y va saliendo a la luz la patología que tiene el personaje. Es como que tiene una primera parte de omisión y una segunda parte de desenlace de trama. La novela, por un lado, esto que te decía, que parecía un ritmo diferente, Coan lo que quiere hacer, lo que contaba, y que me parece acertado también en la parte narrativa, es que él dice que quiere poner en la mente de una persona perturbada, donde tiene una distorsión importante de la realidad, con ciertas patologías, donde todo tiene la misma escala de valores, desde cruzar la calle hasta matar al marido de su ex, hasta tener que hacer un trabajo de investigación. Y eso se ve, eso me parece que es la esencia de por qué la versión de Caprotti tiene incluso, digamos, a mí me gusta más tiene más peso y más relieve que la película. ¿Me siguen hasta ahí? Que la novela, ¿me siguen hasta ahí? Porque si uno se fija en la película también, es como una película que hace planos, hace encuadres, donde reduce el movimiento, no va siguiendo las acciones, sino que a los personajes los encierra en los encuadres. La gama de colores que utiliza también son lavados, utiliza si se quiere, ustedes fíjense los momentos que hay por ejemplo en el castillo de Ferro White, donde uno digamos como que le cuesta ver, en la parte donde va a la parte donde estaban los famosos cabarets en Ingeniero White, donde está la trabajadora, se devela que la chica que lo atendía, acá viene la parte del spoiler, que la chica que lo atendía en el ciber, con la cual tiene ahí te cuenta. Se pone nervioso, era en realidad una trabajadora sexual. Y una de las cosas que pasa, no sé si les pasa cuando ven la película, cuando están viendo la película, cuando están leyendo la novela, es que nos da la sensación que los personajes como que están frenados, como que están contenidos, es una emoción contenida. Y me parece que eso tiene que ver con las patologías de los personajes. Eso me parece un acierto, tanto de Coan como que lo traslada a la pantalla Caprotti de manera muy acertada. Igual que no haya una gran banda, que no haya una banda sonora, sino que la banda sonora de Bahía Blanca sean el sonido del viento, el tráfico, los silencios. Bueno, eso me parece también, o sea, la ciudad es un personaje más en la película, y en la novela de Coan me parece que también me quedé pensando cuando la leí en su primer momento, y ahora que la leí a propósito de la columna, al principio como la novela fue escrita en 2012, como que tenía una visión de la Bahía Mufa,
Viste que en su momento había como una mirada de, bueno, Bahía Yeta para los artistas, y era como muy limitante a eso, bueno, era una ciudad estigmatizada, que todos podemos discutir, ¿no? Que Bahía Blanca tiene una parte, si se quiere, bastante gorilona, o que tiene alguna parte negativa, pero también tiene sus cosas buenas. Tiene algunos encantos. Si uno se pone a pensar la contracultura que hay en Bahía, o la película que salió sobre esto, es hija un poco de la contracultura de la cultura que hay en Bahía Blanca, o por qué Bahía Blanca tiene un polo tan fuerte a nivel literario. Bueno, porque tiene como toda una cultura ahí. Si fuera tan cierto lo que predomina, esa visión que, bueno, Bahía es una ciudad facha, que lo artístico no tiene lugar, que es un lugar donde no pasa nada, eso no sucedería. Pero me parece que Cohen da la tecla cuando quiere traer a un supuestamente, no prófugo, sino es una persona que se está escapando. Sí, que se quiere ir al fin del mundo, digamos. ¿Dónde vas a esconder la basura si no es en un pozo maldito como es Bahía Blanca? Esa sería la primera lectura que hizo Cohen. Después, cuando pasa el tiempo, ese mito como que se fue diluyendo. No sé si ustedes le tuvieron la percepción de que eso pasaba. Como que al principio, en los 90, ponele, estaba como eso, bueno, Bahía Mufa. Después, como me parece que con el correr del tiempo, eso dejó de tener peso. No sé si les pasa que, bueno, cuando vienen los artistas acá ya no tienen esos pruritos que tenían antes. Capaz y después me parece artistas, que eso... pero sí miradas de que como que somos una sociedad bastante particular. De la una gente, cosa es lo mufa y otra cosa es lo gorila, pues, que obvio que sí, que o lo es, gris, pero a su vez convive con esto otro que estás diciendo vos, digamos, y eso fue así históricamente. Incluso ahora con respecto a temas temporales, ¿no? Uno veía en redes sociales que gente de otro lado opinaba y ponía, bueno, ¿qué querés? Si Bahía Blanca es esto, Bahía Blanca es lo otro, o sea, ¿cómo que sigue eso instalado? Creo que eso es lo que te iba a decir con respecto a esto. Creo que hubo como un periodo donde, bueno, se nos dejó de mirar, de estigmatizar un poco, y después del temporal de viento y la inundación es como que ya se empezó a hablar, no tanto limitado a la mufa, sino que ya se empezó a hablar más de la maldición, se empezó a hablar de lo que era, bueno, la Bebumapu, de la maldición mapuche, se empezaron a hablar de otros temas, sobre buscarle la vuelta a por qué Bahía está supuestamente es una ciudad maldita, o que fue construida sobre el exterminio de los pueblos originarios. Bueno, hay miles de motivos como para justificar que Bahía tiene como un aura bastante oscura y también como que tiene una aura bastante interesante. Bueno, para no hacerla más larga, tanto en el libro como en la película, Bahía Blanca es un personaje más. Es un personaje donde donde convive con los personajes reales y me parece que lo interesante es que cuando el personaje, Mario Novoa, supuestamente culmina el trabajo de investigación y tiene curiosidad por salir de Bahía Blanca y volver a la capital, se ve el verdadero lado oscuro de este personaje, donde se empiezan a ver las obsesiones, se empieza a ver una persona tóxica, y se empieza a ver realmente como en una escalada, no sé si de violencia, pero de violencia psicológica que tiene para con la ex mujer. Se empieza a ver como él la sigue a la distancia, como si fuera una versión de You, pero criolla. Pensemos que Cohen la escribió en 2012, o sea, se adelantó unos cuantos campos a esta serie norteamericana, no sé si la vieron también. Bueno, nada, me parece un texto interesante, me parece rico, me parece interesante, lo traje porque me parece interesante como bahienses ver la mirada que tienen los otros sobre nuestra ciudad, cómo eso se ve casi 15 años después, un poquitito más, cómo es la versión cinematográfica, que a mí siempre es un detalle que me gusta traer ahí como para que la gente pueda cotejar y jugar también, y sobre todo me parece que también era interesante, no sé qué les pasó a ustedes, cómo se ve también el tema de en el 2012 cómo se ve un hombre violento tratando a una mujer y qué tratamiento, o lo que me hace pensar es qué tratamiento por ahí le daría Cohen hoy. Sí, totalmente. Ustedes que la leyeron, ¿qué preguntas, qué sensaciones les dejó el texto?
Sí, en ese sentido, una cuestión de una relación tóxica de él, ¿no? Hacia ella, y que en otro año, en otra circunstancia, no se hubiese llegado a lo que se llegó. No quiero spoilear, ¿no? Pero con respecto a la ciudad y lo que sucede, ¿no? Con esta relación y este seguimiento que decís que hace el personaje de Mario Novoa de Patricia, de su ex mujer, en otro año, no creo que eso hubiese podido llegar a ser real, por decirlo de alguna manera, más allá de que estamos hablando de una novela, ¿no? Claro. Sí, de una ficción, pero que bueno, que toma como datos reales. E incluso, nada, a mí me dejaba reflexionando eso, porque después yo, escuchando un poco a Capriotti, viendo eso de viendo por qué los personajes están contenidos, porque bueno, los personajes tienen que dar cuenta un poco de la estructura narrativa que Cohen llevó adelante. La estructura narrativa que Cohen llevó adelante también es como que plantea a una persona que tiene, si se quiere, como que una visión de la realidad distorsionada. Incluso cuando uno ve la película, hay un momento que te da para pensar si, como espectador, si no hubiera leído el libro, me hubiera dado para pensar si esos personajes que aparecen en realidad no están en la cabeza de Novoa, simplemente. Claro. Que podría ser una lectura pertinente también como para tener. Entonces, ¿a vos, Mauro, qué te pasó? ¿Lo leíste? Sí. Sí. No, pero sí, comparto esto que decías. A mí lo que más me atrapaba, que también lo tiene otra de las novelas de Cohen, mismo Ciencias Morales o Confesión, la otra ahora no recuerdo bien el nombre, una que tiene que ver con abusos, no se me va a venir. Ya te digo. La tengo ahí, la portada tiene ahí como unos niños en unas hamacas y demás, que es esa cosa oscura de incomodidad también, ¿no? Que te genera el momento de ir metiéndote en cada una de esas historias, ¿no? Fuera de lugar. Fuera de lugar, exactamente era fuera de lugar, ahí está. Bueno, estaba viendo todas las tapas del libro de Cohen. Bueno, para redondear, digamos, se los traje para cerrar el año porque me parecía que era... La idea del año que viene también es empezar a... Esto que me preguntabas y en tono de chance decía, bueno, no sé si firme el contrato. El año que viene es, con más tiempo, procesar un poco más algunos textos locales e irme echando también más autores locales. Tenemos grandes autores locales, Ortiz, Sagasti, más allá de los que conocemos. Y también hay otros que no tienen tanto renombre, pero también tienen textos interesantes. Entonces me parecía como cerrar el año con un texto que habla de nuestra ciudad, que fue, digamos, y que tuvo una película, que bueno, a propósito de mencionar, la película tuvo sus ciertas distinciones en el Bafisi también, la recomendamos de ver, está en las plataformas, y el libro, digamos, es recomendable también. Así que nada, quería cerrar el año con un texto que diera cuenta de nuestro terruño, como también para quedarnos pensando en relación a esto, sobre las cosas que nosotros, la visión que tienen los otros de nosotros y la visión que nosotros mismos tenemos de nuestra propia ciudad, que muchas veces es crítica y hay muchas veces que no, hay muchas veces que va por una capa intermedia, hay muchas veces que es por un desconocimiento de la propia historia de nuestra ciudad, o por transitarla con la mirada baja. Hay una parte de la película que el personaje, el vecino de Novoa, cuando llega le dice, bueno, levante la cabeza, no había visto el teatro municipal. Bueno, me parece que tiene que ver con eso, con conocer un poco la historia de nuestra ciudad, con reconocernos. En este caso es una historia, si se quiere, de suspenso, o que tiene que ver con lo psicológico, pero me parece interesante. Me parece una novela interesante la de Cohen, y la película me parece superadora. Muchas veces cuando vemos versiones cinematográficas de adaptaciones de novelas al cine, muchas veces lo que se traslada no es tan bueno. Y bueno, en esto me parece que es un punto a favor de Capriotti, porque desde la estética de la película, hasta estas justificaciones que tienen que ver con el clima de los personajes, me parece que es la adecuada, y me parece que, bueno, esas cosas son las que, como hay mucha gente que dice que somos mufas, somos yetas, o que somos por ahí una ciudad maldita, estas cosas son las que, estas películas son las que nos hacen sentir orgullosos de ser un poco bahienses. Bueno, me pareció una buena oportunidad. Bueno, Nico, te agradecemos este momento, y obviamente te deseamos lo mejor para el cierre de este 2025 y que arranques el 2026 de la mejor manera, y nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles aquí en Frente a Cano. Muchas gracias, felicidades y lo mejor para vos y los tuyos en el próximo año.
Lo mejor para ustedes, gracias como siempre por estos miércoles de compartir libros e ideas, que me parece que es lo más importante en un momento donde hay tanta vacuidad o tanto mensaje vacío o tanta gente desquiciada, como decía Luis hace un rato, gente con una ignorancia fuerte, tomando las riendas del país. Bueno, me parece importante tomar